Esa noche después de las charlas estaba programada una misa y luego el espacio más esperado del retiro, la oración de liberación económica, la actividad central del encuentro. Entonces lo comprendí, no me pregunten por qué ni cómo, solo lo sentí. En esa oración iba a ocurrir algo importante, un ataque espiritual, y sería la confirmación real y directa de lo que por años había sospechado, porque yo había sido testigo de experiencias espirituales antes, experiencias que con el tiempo traté de olvidar, de negar y de enterrar. Pero esa noche sería diferente. Esa noche vería con mis propios ojos al demonio en acción, atacando a los seres humanos por uno de los puntos más débiles de nuestra especie, el dinero y el afán desesperado por obtenerlo, sin importar cómo. No había terminado de aclarar mis pensamientos cuando volvió a aparecer aquel hombre, el diablo. Así es, Julio, me dijo sonriendo con malicia. Por fin lo entiendes. Yo tampoco comprendo por qué te eligió. ¿Qué tienes de especial para que te permita ver esto? Hizo una pausa, como si pensara en voz alta, pero eso no me interesa ni me importa. Yo voy a hacer lo mío. Tú toma nota y haz lo que quieras. En otro momento nos volveremos a ver. Puedes estar seguro. Y esa vez ya no tendrás su protección. Veremos entonces qué vas a hacer. La dualidad, el bien y el mal. Pero si vamos un poco más allá, más lejos, lo que se clasifica como paranormal. Nosotros aquí, en Volando Entre Letras, vamos a hablar de cosas como demonios, ángeles, aquelarres, oraciones, sombras, apariciones. Vamos a tener documentos desclasificados, historias que podemos acceder a ellas adquiriendo el libro de nuestro autor invitado. Estoy seguro que muchos han oído hablar de películas como El Conjuro, Annabelle, El Exorcismo, pero hoy no vamos a invocar entidades, solamente vamos a hablar de ellas. Un cordial saludo para todos los que están conectados en este momento por CCM Televisión y un saludo también para los que nos verán por las plataformas digitales. Recordarles que Volando Entre Letras es un programa de literatura cargado de letras, muchas letras y versos bonitos. Soy Jonathan Giraldo. Y hoy sin duda vamos a tocar fibras sensibles porque vamos a hablar de religión, Lucifer, Dios, ángeles y demonios. Es ingeniero industrial y tiene conocimiento y le apasiona lo espiritual, lo desconocido. También tiene experiencia y conocimiento, vuelvo y reitero, de un mundo invisible pero presente. Igual no voy a ser yo quien hable de esas cosas porque para eso estamos aquí Volando Entre Letras con nuestro autor invitado. Julio Flores, bienvenido a Volando Entre Letras, gracias por aceptar nuestra invitación y para que empecemos a entrar en esas tinieblas, en esas sombras, en esas cosas paranormales que muchos a lo mejor le tienen miedo. Cuéntenos quién es Julio Flores. Jonathan, muchas gracias a ustedes, al canal, a ti por invitarme a este espacio que me permiten compartir mi historia, compartir mis experiencias y hablar de cosas paranormales. Esto no es una invitación a nadie para el mundo oscuro ni nada por el estilo. Es simplemente una invitación a tomar conciencia de que el mal existe y hay maneras de contrarrestarlo. Y que está presente, que para nosotros es un mundo invisible, pero para otras personas no lo es. Julio, cuéntanos cómo transcurrió tu infancia, en qué momento empezaste a sentir esas cosas que lo clasificamos como paranormal. Sí, Jonathan, mira, yo soy un tipo normal, nada especial, ¿cierto? Lo paranormal solamente son las entidades que se manifiestan. Sí, algo así. Mira, yo soy una persona totalmente normal, como te digo, tú ya lo dijiste, soy ingeniero industrial, tengo 50 años, soy casado, tengo 2 hijos, Pablo Andrés y Juan Felipe. Pablo Andrés es ingeniero civil, Juan Felipe está terminando ingeniería de sistemas, programación. Yo nací en Medellín, a los 15 años me vine a vivir a Río Negro y acá terminé mi bachillerato, entré a la universidad, me gradué, conocí a mi esposa, me casé y terminé en este mundo de lo paranormal o de vivir estas experiencias de una manera que fue gradualmente avanzando desde mi niñez.
Mi niñez fue una niñez ochentera, una niñez normal en el sentido de que en esa época se compartían cosas muy simples, juegos de calle, jugar al fútbol, al escondidijo, al trompo, al yoyo, en fin, compartir cosas muy simples, pero que uno recuerda con mucho cariño. En esa época era muy particular porque era una ambigüedad entre la época de violencia que consumía el país en ese momento, el narcotráfico, la guerra entre carteles, el reclutamiento de jóvenes para que se volvieran sicarios, el estallido de bombas todos los días, la muerte de policías también a diario, pero al mismo tiempo podíamos vivir una niñez normal en ese sentido de compartir esas cosas tan simples. Pero esa generación mía, creo que a comparación de las generaciones actuales, tiene un ingrediente adicional. Nosotros tuvimos la posibilidad de vivir sin muchas cosas que existen ahora, pero también vimos el crecimiento o el nacimiento de lo que ahora está actualizado. Por ejemplo, nosotros crecimos sin celulares, pero también vimos cómo nacieron los celulares. La televisión, habían 2, 3 canales de televisión. También vimos el ingreso de la televisión por cable, luego las plataformas que existen actualmente. Entonces fueron cosas que ahorita las generaciones en este momento no saben cómo crecieron o cómo nacieron todo lo que ellos tienen a la mano en el día de hoy, ¿cierto? Entonces se volvió una generación muy especial por eso, y las personas que son contemporáneas conmigo lo van a entender porque son cosas que solamente nosotros pudimos experimentar y que los jóvenes, repito, actualmente no tienen esa posibilidad. Entonces, en general fue eso, una niñez y juventud, adolescencia muy especiales. Lo recuerdo mucho, con mucho cariño, pero también no puedo negar que el mundo tiene que avanzar, tiene que cambiar, ¿cierto? No nos podemos quedar en los 80 ni en los 60, hay que vivir el día a día y hay que acomodarse, ajustarse a los cambios tecnológicos con los que contamos ahora, que usados de una buena manera son espectaculares. Lamentablemente en algunas ocasiones se usan de una mala manera y en vez de avanzar como que damos un paso atrás, pero igual hay que aprender a convivir con ese tipo de situaciones. Julio, hablas de esos cambios. Yo me acuerdo que mi madre me contaba historias que muchos años atrás una maldición de una madre era terrible porque se cumplía, me hablaba de las brujas, que era como que algo, no sé, era como el auge, podremos decirlo así. Ahorita no sé si de pronto todo este avance y la tecnología nos han opacado de esa manera, pero hay una parte bastante interesante y es que nos mencionas en el libro, porque a mí me gusta aquí hacer spoiler porque les voy causando esa intriga a los televidentes, y dice que al diablo no le interesa que uno sepa que él existe o que él está. Al contrario, solamente les voy a dejar ahí porque no les voy a dar más información. Les voy picando, como decimos nosotros, les voy picando la lengua. Pero, Julio, exactamente en tu infancia, ¿en qué momento o a qué edad empezaste a experimentar las primeras cosas paranormales? No sé, ¿cómo llegaron? ¿Sombras, voces, apariciones? Sí, Jonathan, mira, fue algo que inicialmente, como estaba tan niño, pensé que era un producto de mi imaginación, ¿cierto? Pero el tiempo iba pasando y iban ocurriendo otros eventos que me hacían pensar, así fuera muy niño, que eso no me lo estaba imaginando. ¿Y cuáles son esos eventos? Te voy a colocar un ejemplo sencillo, te lo voy a resumir en el libro, lo cuento en una de mis historias del segundo capítulo. Todos hemos escuchado o hemos escuchado hablar, sobre todo a nuestros padres y abuelos, de personajes como la Madre Monte, como el hombre sin cabeza, como los duendes, como las brujas. Pero hay un elemento o hay un personaje que no es tan ficción, que se llama el animero. El animero. ¿Cierto? El animero es un personaje real, una persona de carne y hueso. Todavía. Que todavía lo hay. En muchos pueblos todavía de Antioquia existe el animero y es una persona que tiene devoción a las ánimas y cada noviembre va al cementerio todas las noches, hace unas oraciones y sale con ellas por el pueblo a pedir Padre Nuestros por el descanso de las ánimas. Eso era, en la época de mi niñez, un personaje muy particular y muy famoso
en el barrio y nosotros, mis amigos de infancia y yo, vivíamos fascinados con ese personaje. Entonces un día decidimos esperarlo a medianoche para que pasara por la cuadra y verlo, ¿cierto? Estábamos muertos del pánico, pero teníamos ese morbo de ver ese personaje, saber esa adrenalina de mirar a ese personaje pasar por nuestra casa. Cuando a lo lejos escuchábamos que ya estaba acercándose, estábamos súper nerviosos. Y cuando llegó al frente de mi casa, porque estábamos en mi casa, paró, como si supiera que lo estábamos mirando. Mis amigos se tiraron al piso y yo no me tiré al piso porque me di cuenta que no me estaba mirando a mí, sino a la vecina del primer piso que estaba sentada en su casa, en la puerta de su casa. Le dijo muy cordialmente: señora, por favor éntrese que voy con las ánimas. Y si no se entra, si no cierra la puerta, las ánimas se llevan a alguien de su familia. La señora no le hizo caso, bueno, voy a resumir porque estoy como alargándome mucho, y no se fue, no se quiso entrar. Él pasó normalmente, con un grupo de personas pasó y siguió su camino, pidiendo el Padre Nuestro con las ánimas. Dobló la esquina, cuando dobló la esquina mis amigos dijeron: pero ¿qué pasó? No pasó nada, perdimos el tiempo. Una persona pidiendo Padre Nuestros, pero no vimos nada. Al parecer, yo fui la única persona que vio esa cantidad de personas con él. Ellos, mis amigos, vieron solamente el animero. Yo vi esa cantidad de personas como una procesión de las de Semana Santa. O sea, y dije, vi a las ánimas. Yo no le dije nada a mis amigos porque, pues, ¿qué me iban a creer? ¿Cierto? Y efectivamente, unos días después, el esposo de la vecina falleció en un accidente. Entonces volví a caer en cuenta, se lo llevaron las ánimas. Y de ahí en adelante empecé a tener, como tú lo mencionaste ahora, Jonathan, experiencias de ver sombras, de sentir que estoy acompañado, de que me respiran cerca, de que me tocan, y ver imágenes de personas fallecidas. Y ese tipo de eventos fueron volviéndose mucho más frecuentes, y después de que me vine de Medellín para Río Negro, traté como de darle la vuelta a esa página y no volver como a pensar en el tema, pero no es lo que uno quiera, es lo que Dios tenga preparado para uno. Y ya como en la otra etapa de mi vida, de mi juventud y ya como adulto, seguí con otros tipos de experiencias que también comparto en el libro. Pero entonces, ¿bloqueaste todas esas cosas o simplemente te hiciste de la vista gorda y ellos entendieron y dijeron: no, vamos a dejarlo tranquilo, que todavía no es el momento? Puede ser porque yo traté de bloquear, es una palabra muy adecuada, traté de bloquear esas experiencias y de seguir pensando que me las imaginaba, ¿cierto? Julio, yo también he escuchado mucho de las ánimas, incluso las oraciones. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué ellos salen de noche? Porque es que realmente era casi que de noche, madrugada. A medianoche, sí. Y yo siempre me preguntaba, y la verdad yo no le encontraba como que el sentido a esas salidas nocturnas. Cuando estuve leyendo tu libro, yo dije, ok, de pronto por eso es porque todas las personas están durmiendo, las puertas están cerradas, no hay peligros de que ellas puedan entrar a las casas. Y allá en Casa Televidentes, que yo sé que muchos han visto el animero, también lo han escuchado, y si de pronto nos quieren compartir esta duda que yo también tuve de la razón de las puertas cerradas, que por eso es que salía de noche, ya sabe que nos pueden hacer una notica, nos etiquetan como @CCM Televisión, @Volar Editorial y @Jonathan Giraldo, para que juntos empecemos como a atar estos cabos y entendamos esta situación. Y en relación a eso, Julio también dice que esta persona, el animero, siempre tiene que ir de frente. Esa persona no puede mirar para atrás. No puede mirar para atrás. Porque le causa, no sé exactamente qué le causa, pero sí. mi inquietud es, ¿tú pudiste ver las ánimas? ¿Por qué no te pasó nada? O de pronto sí pasó, pero no sabemos exactamente si fue así. Exacto, no, o sea, esa parte todavía no la entiendo porque, como lo acabas de mencionar, el animero tiene ciertos rituales y ciertas cosas que no puede realizar durante su recorrido, como mirar atrás, porque ve, normalmente yo tuve una conversación una vez con un animero
preguntándole ese tipo de cosas y me dijo, es que el tema es que si yo volteo a mirar, puedo ver cómo fallecieron esas personas y es algo muy impactante. Entonces, se evita eso para no tener ese impacto. Cuando yo vi ese grupo de personas con el animero, no entendía. Cuando fui investigando ya más adulto el tema del animero, también me hice esa misma pregunta, ¿por qué a mí no me pasa nada? ¿Por qué no? Y todavía no tengo la respuesta. Es una respuesta que solamente pienso yo en mi convicción y en mi fe, que Dios sabe por qué permitió que yo viera y no sucediera nada trágico en mi vida, ¿cierto? Que incluso lo relaciono que al inicio de nuestro programa Volando entre Letras, en la lectura de este fragmento que elegí de la obra, decía incluso este personaje que es el diablo, le decía, no entiendo por qué te eligió a ti para ver estas cosas, pero yo por ahora no me importa, no me interesa saberlo, simplemente volveré después a hacerte una propuesta y ya no vas a tener tu protección. Él lo decía muy convincente. Amenazante. Amenazante. Ese momento no ha llegado, y si va a llegar, él asegura que no va a tener ya la protección de Dios. Exacto. Él está pensando, o sea, lo que yo analizo de esa conversación o de ese momento, es que está buscando un momento en el cual yo esté desprotegido, en el sentido de que espiritualmente esté alejado de la oración, ¿cierto? Porque el demonio no maneja tiempos. O sea, para él no es lo mismo un año que 10, que 100 años. El tiempo es importante para nosotros que estamos en este plano. Que incluso también lo mencionamos en las venidas de Dios o todo lo que se habla en la Biblia, y él dice, el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros tenemos un tiempo, meses, días, horas, que se creó para llevar conteo de algo, qué sé yo, pero los tiempos en el de plano Dios... espiritual, en ese plano, el tiempo no existe, no hay límites de tiempo, ¿cierto? Entonces el demonio tiene toda la paciencia del mundo para esperar que Jonathan se descuide. No lo coloquemos conmigo, pongamos otro nombre, por favor. Julio César se descuide, se aleje de la oración y se vuelva vulnerable a los ataques que hace, ¿cierto? Porque mientras más nos alejemos de la oración, él va a estar más contento, porque estamos alejados de Dios, ¿cierto? Entonces nos va a tener muy maniatados en ese sentido, ¿cierto? Y va a buscar el momento oportuno para hacerte el daño. O sea, eso es una realidad. Y justo va a ser ese momento de mayor debilidad. Julio, todo este proceso que has vivido, estas experiencias, porque incluso ahorita vamos a hablar de algunas cosas importantes, como que Julio estuvo en el Vaticano haciendo cursos, exorcismos, ahí conociendo más esa parte, pero ¿tú lo consideras un don, lo que muchos llaman el sexto sentido? Yo no lo manejo o no lo tomo como un don, porque creo que es más bien una bendición que Dios le regala a las personas. O sea, y no es algo específicamente que Julio sea especial o que Julio merezca tener ese don o tener esa bendición, porque la palabra lo dice, los dones y los carismas Dios se los da a todos y a cada uno de nosotros, no se los da exclusivamente a Julio o exclusivamente al Papa o exclusivamente a un santo, es para todos, cada uno de nosotros tenemos dones. Lo que pasa es que no nos interesa o nos preocupamos mucho por conocerlos, pero si tú se lo pides con fe a Dios y al Espíritu Santo, muéstrame cuál es el don que quieres que yo tenga para compartir, porque el tema no es solamente tenerlo, no vale de nada tener un don si no lo compartes para que otras personas se beneficien de esa bendición. Entonces, si tú te pones en esa tarea de pedirle a Dios que te muestre cuál es el don, Él te lo muestra. Puede ser el don de la palabra, el don de la sabiduría, el don de la sanación, el don de liberación, el don del conocimiento. Puede ser cualquiera o varios. Incluso, si no estoy mal, creo que en Santiago dice, si eres falto de sabiduría, pídeme sabiduría con corazón humilde y contrito. Creo que así dice, para uno hacer este proceso y pedirle a... Entonces, cuando las personas nos interesamos por ese tema de servir a los demás con el tema de oración, poco a poco te vas dando cuenta, o el Espíritu Santo te va haciendo caer en cuenta de cuál es tu don y cómo lo puedes usar y cómo puedes hacer que otras personas se beneficien de él, ¿cierto? Entonces, ahí
el tema se pone un poquitico complejo porque necesitas poner de tu tiempo libre para formarte. Ahí lo acabas de mencionar también, esto que escribo en mi libro no me lo inventé, no son cosas que Julio César dice a la deriva, porque yo recibí una formación en el Vaticano, recibí una formación en varios lugares, como conventos, como seminarios, donde personas que han sido capacitadas en el tema me brindaron esa formación y yo estuve dispuesto a aportar y apoyar en ese tipo de servicio. Entonces, yo pertenezco al Ministerio de Sanación, Liberación y Exorcismo de la Iglesia, ¿cierto? Entonces, ese ministerio me acogió, me entendió, me escuchó, porque muchas personas al principio, cuando empecé a compartir mis experiencias, me tildaron de loco, de que me imaginaba todas esas cosas, inclusive sacerdotes que me dijeron, eso no es verdad, eso no es cierto. Precisamente eso tenía aquí en mente. ¿Cómo es posible que los mismos, llamémoslos religiosos de la Iglesia Católica, ellos mismos, hay unos que sí, otros que no, sabiendo que hacen parte del mismo grupo? Exacto, esa es una pregunta que tampoco he podido responder. Y hay personas en la Iglesia, sacerdotes, obispos y de rangos altos, que niegan la existencia del mal. Uno de esos sacerdotes, por ejemplo, cuando le compartían mis experiencias para que me ayudara y me apoyara, me dijo, no, es que ese tema es un tema que no es real, es una metáfora como el arca o como la manzana. Y yo, pues, cuando me dieron esa respuesta, dije, pero ¿por qué una persona formada para ser sacerdote, para ser pastor, me da esa respuesta? Si la misma Biblia lo dice. Jesucristo hacía exorcismo, liberaba personas, los sanaba, expulsaba demonios. Entonces, ¿por qué un sacerdote me va a dar esa respuesta? Julio, es que incluso, ya que menciona la Biblia, en la Biblia hay muchos demonios, incluso son demonios que dicen que solo nosotros con verlos quedamos tan impresionados que no sé cómo, si podamos ser dignos de ver los ángeles, esos demonios, porque son cosas bárbaras ante la vista humana. Exactamente. Y está en la Biblia. Está en la Biblia, ¿cierto? Entonces, esas contradicciones hacen que muchas personas se alejen de la Iglesia, porque necesitan una respuesta un poco más acogedora y reciben de impacto esa respuesta de negación. Entonces, salen a buscar otras corrientes espirituales. Este libro, aprovecho y lo digo, yo no pretendo forzar a nadie en creer en mis convicciones espirituales. No, tú puedes tener tu convicción personal, puedes creer o no creer, puedes ser protestante, puedes ser musulmán, puedes ser mormón, puedes ser testigo de Jehová, etcétera, etcétera. Pero lo que yo comparto en este libro, lo comparto con la responsabilidad de que me formé, de que no me inventé nada, de que lo quiero compartir para que cualquier persona, independiente de su credo, lo lea y saque sus propias conclusiones y entiendan que al demonio no le interesa de qué religión eres. Perdón, Jonathan, él solamente quiere hacerte daño, ¿cierto? Y si no crees en él, eres más vulnerable. Entonces, él está más feliz, está más contento de que tú no creas en él para poderte hacer el daño de una manera más fácil y más directa. Entonces, cuando las personas se van alejando de la oración, de la Iglesia, hablando de mi convicción católica, la fe disminuye y la superstición aumenta. Entonces, cuando abrimos esa puerta, el enemigo, el demonio, como lo quieran llamar, aprovecha y empieza a destruir tu entorno, tu persona, tu vida, tu trabajo, tu salud. Él va buscando la manera. Que incluso, ya lo estás mencionando del libro, al fin y al cabo es tu experiencia, son historias que viviste por alguna u otra razón. Exacto. Y posiblemente las experiencias tuyas no van a ser las mismas de otras personas. Las personas tienen diferentes. Pero se pueden identificar con algo. Exactamente, porque igual también está en el libro, que no te haces responsable de la interpretación que se le pueda dar al libro y cómo lo tomen, ¿sí? Porque hay personas que de pronto lo tomen para una cosa positiva o negativa. Exactamente, y el libro no es algo oscuro, mi libro no es nada satánico, nada diabólico,
Simplemente genera impacto, yo creo, de entradas por el nombre, ¿cierto? Por el nombre, porque habla de aquelarres, demonios y oración. Entonces, eso es uno de los objetivos que yo quise o tengo para que el libro sea adquirido por personas que les interese ese contenido. Que de entrada el nombre les llame la atención y digan, bueno, voy a mirar de qué se trata el libro, ¿cierto? Pero el libro sí tiene contenido fuerte en el Julio, sentido. yo sé que nosotros estamos ansiosos de hablar del libro y yo sé que ustedes allá en casa también están ansiosos de conocer esta historia y aprovechamos que este primer bloque, nosotros conocemos la vida de los autores para el momento de leer, entendemos sus letras. Vamos a aprovechar en este momento para que vayan por, no sé si el rosario o la Biblia o un crucifijo, pero hagan algo porque después de este corte comercial van a pasar cosas magníficas y vamos a conocer la obra de nuestro autor invitado. Por ahora vamos a un corte comercial y ya regresamos. Nosotros estamos de regreso a nuestro programa Volando entre Letras con nuestro autor invitado Julio Flores, quien ya conocimos un poco de sus experiencias, de su vida, y ahora vamos a aprovechar para conocer un poco más de esas historias que plasmó en su libro. Pero antes, yo sé que ustedes también están ansiosos y vamos a aprovechar este momento para hacer retos, porque el chico de los retos, ese soy yo, y los retos aquí en nuestro programa son bastante sencillos, así que no hay de qué preocupar. No, mentiras, corrijo. Este reto no va a ser tan sencillo como los otros y detrás de este reto hay cosas. ¿Qué cosas? No les voy a decir. Así que si ustedes están solos en casa, busquen compañía porque no les aseguro que pueda pasar. No, mentiras. Vamos a deleitarnos con las letras de nuestro autor y con este reto. Siempre pasa en nuestro programa que los autores me aceptan los retos sin ni siquiera conocerlos y una vez más se los voy a confirmar. Julio, ¿me aceptas un reto? Claro que sí. No se preocupe que no vamos a invocar todavía entidades. Eso lo vamos a dejar quizás para otro momento. Ok, no hay problema. El reto consiste en que te voy a dar unas palabras y nos vas a dar la definición de esas palabras. Vamos a aprovechar este momento para ampliar el vocabulario y esto nos va a servir para el momento de leer tu obra, poder entender muchas cosas, como por ejemplo, la primera palabra que tengo por acá es aquelarre. Hay muchas personas que estarán preguntando, ¿pero qué es un aquelarre? Entonces vamos a aprovechar este momento para que nos explique qué es un aquelarre. Jonathan, mira, un aquelarre es básicamente una reunión de brujos y brujas que se unen o se reúnen para invocar al demonio y para hacerle mal a cualquier persona. O sea, y no tiene que ser una persona en específico. Ellos se reúnen a hacerle daño a cualquier persona que se encuentre en su camino. También se le puede llamar misa negra. También uno escucha ese término, misa negra, reunión de brujas. Y ese ritual que ejecutan en sus aquelarres está solamente dirigido a hacer el mal. Eso es un aquelarre. Solamente hacer el mal, ahí está en la definición de aquelarres para las personas que no tenían conocimiento de ello. Ahora, explícanos qué es un exorcismo. Un exorcismo es un sacramental. Para los que de pronto no tienen en este momento claro qué es un sacramental, de pronto sí conocen o han escuchado hablar de los sacramentos, ¿cierto? El bautismo, la confirmación, el matrimonio, ¿sí? Los sacramentos los instituyó Jesucristo, la Iglesia. Y los sacramentales, perdón, los sacramentos son instituidos por Dios, por Jesucristo. Y los sacramentales son elementos físicos que pueden ser aceite, agua, sal, puede ser una oración, puede ser un exorcismo, que están hechos o su objetivo es ayudar a una persona en su necesidad espiritual.
de protección, de liberación, de sanación. Eso hace que un sacramental como el exorcismo sea tan importante para los seres humanos. Y lo mencionaste, puede ser una oración. Sí. En este caso, entonces, ¿qué sería una oración? ¿Qué es una oración? Una oración es una charla de amor con Dios. Muchas personas me han dicho, Julio, es que yo no sé orar, enséñame a orar. Y la oración es simplemente entrar en comunicación con Dios y como te salga del corazón, como tú lo sientas, decirle lo que necesitas, lo que quieres, o agradecer por algo que has recibido, ¿cierto? Claro, hay oraciones mucho más elaboradas que tienen un fin ya muy claro, por ejemplo, el Padre Nuestro, por ejemplo, el Rosario, que ya están hechas para una función particular, ¿cierto? Pero si tú hablas con Dios a tu manera, como tú lo sientas, eso es orar. La única oración que no sirve para nada es la que no se hace. De resto, todo lo que tú le digas a Dios en silencio, puede ser en tu habitación o cuando estás conduciendo al trabajo, cuando estás en tu oficina o en cualquier espacio y te sacas un minuto para hablar con Dios, estás orando. Qué bueno, ahí están entonces esas definiciones de estas tres palabras aquí en Volando Entre Letras. Ustedes aprovechen para ampliar este vocabulario sobre estas cositas que empezamos a ver, que lo clasificamos como paranormal. Y vamos a entrar entonces en materia. Julio, cuéntenos entonces qué nos vamos a poder encontrar en tu obra, Aquelarres, demonios y oración. La monja del quinto piso. Sí, eso, mira, el libro nace por una broma que me hizo un sacerdote. Como les conté, yo me formé en varios espacios, como conventos, como seminarios, y en uno de esos espacios conocí al padre exorcista de la diócesis. Ese sacerdote me invitó a que lo acompañara en sus oraciones de sanación y liberación cada 8 días. Entonces yo empecé a asistir con él, a apoyarle en esas oraciones, debido pues que ya le conté a él el resumen de mi vida, de las experiencias, y él me dijo, que Julio, eso no te lo estás inventando, eso se llama el discernimiento de espíritus. Acompáñame en este proceso de oración de liberación y vas aprendiendo y te vas formando en el tema. Y yo te voy ayudando y te voy orientando si me quieres ayudar. Entonces ahí empecé a entender el sentido de muchas cosas que me habían pasado en el pasado, cuando era niño, cuando era joven, adolescente, adulto. Entonces empecé a comprender que lo que quería Dios conmigo era formarme y prepararme para el servicio. Con él fui a Roma. Okay. ¿Qué fue el curso? Al curso de liberación y exorcismos en el Vaticano. Fue una experiencia hermosa porque fue una experiencia muy ecuménica, ¿cierto? Allá no solamente habían religiosos, religiosas, sino que habíamos personas laicos como tú o como yo. Y nos dieron la oportunidad de ver el ritual del exorcismo de todas las religiones. Allá habían mormones, habían musulmanes, habían budistas, habían católicos, habían protestantes, ortodoxos, y todos viendo el ritual del exorcismo desde cada punto, desde cada religión, pero muy enfocados en el ritual católico. Entonces ese sacerdote, después de tantas experiencias que tuve con él, me dijo un día, Julio, ella puede escribir un libro. Entonces nos reímos en el momento, no pasa mayores, seguimos en el curso, cuando un día me dijo en una cena, Julio, en verdad no eche en saco roto lo del libro, escriba sus experiencias, mire a ver cómo hace que su conocimiento le llegue a más personas. Entonces eso me generó, me quedó aquí grabado y yo, bueno, ok, pero ¿cómo lo hago si yo no soy escritor? ¿Cómo hago para hablar de oración sin que la gente se me aburra? Porque es un tema, hablar de religión o de política es un tema complicado. Pero bueno, ya quiero empezar a trabajar en el tema, entonces dije, bueno, tengo que pensar una estrategia para que este tema tan fuerte o este tema tan pesado no se vuelva muy denso o aburridor para el lector. Porque yo pongo el libro oración, 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 seguro que la gente no va a tener el mismo interés que con el nombre que le puse. Entonces dije, bueno, voy a escribir una novela. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a escribir una novela basado en una experiencia real que tuve. Le voy a poner detalles de ficción y voy a empezar a hablar de brujería, de demonios,
del mal, del bien, de la oración, para que el lector se vaya enganchando en la lectura, en la historia, y vayan recibiendo la información que yo quiero que vaya comprendiendo, para cuando yo hablo de oración, él ya esté como medio listo para hablar del Que tema. tenga esos conocimientos básicos, que al momento que entremos ya tengan Básicos. noción de. Entonces, esa cosa. novela que cuento en el primer capítulo es una novela muy amena, muy interesante. Es una novela que te va generando un interés de seguir leyendo para ver cómo termina. Tiene misterio, tiene terror, tiene eventos paranormales, tiene situaciones muy del día a día de cualquier persona. Es una historia muy puntual mía, pero te repito, yo creo que muchas personas se pueden identificar con la historia y generar el interés de seguir leyendo. Entonces, cuando terminen el primer capítulo, van a tener la inquietud de seguir aprendiendo más. Entonces ya dije, en el segundo capítulo voy a empezar a hablar de demonios, voy a empezar a hablar del mal, voy a empezar a hablar del bien, de los ángeles, de los demonios, de cómo el diablo se te va acercando y va buscando la manera de hacerte daño. Y lo sigo mezclando con ya experiencias sin ficción, experiencias que yo viví, que puedo dar testimonio. Que las crean o no, ya cada persona lo puede hacer o no, pero lo hago con toda la transparencia del mundo, porque son cosas que realmente me sucedieron. Entonces, lo pensé de esa manera, 3 capítulos, una novela de ficción, experiencias personales, y termino con el tema de oración. Cuando ya la persona es consciente de que el mal existe, que el mal está cerca, que el mal te puede hacer daño, bueno, ¿qué hago para defenderme? La mejor forma de defenderte del mal o de la oscuridad es con la oración, acercándote a la oración. Entonces, hago un preámbulo de la oración donde explico algunos conceptos básicos de oración, donde hay que tener en cuenta algunas cosas importantes antes de hacer una oración. Julio, yo estaba acá justo pensando que tenía en mente una pregunta que era precisamente esa: ¿cómo hacías para contrarrestar un ataque? Pero la respuesta entonces sería con oración. Con oración. Pero digamos que una de las experiencias que tienes aquí fue incluso con la monja, que cuando llegaste al cuarto, a la habitación, te golpearon, te empujaron y caíste inconsciente. Ahí no tenías tiempo de hacer una oración y sabía que eso iba a ocurrir. En ese momento de inconsciencia eras débil y eras una puerta fácil para que... Vulnerable. Exactamente. Obviamente en la historia que cuenta aquí la intención de ella no era eso, porque el destino era otro, pero en ese momento no hay tiempo de orar. No hay tiempo de orar, pero la trama de la novela voy haciendo referencia a que estoy preparado para ese tipo de ataques, ¿cierto? Y en ese momento el demonio no quería destruirme o hacerme daño físico, quería era asustarme, generarme miedo, generar la sensación de no querer seguir avanzando o investigando lo que yo estaba investigando en ese momento. Julio, aquí todos estamos ansiosos y yo sé que allá los televidentes también están muy ansiosos de conocer tu obra, de leer tu experiencia, y vamos a aprovechar porque acá en Volando Entre Letras nos gusta escuchar las letras en voces de los autores. Te vamos a pedir que elijas un fragmento que nos quieras compartir de tu obra, porque no es lo mismo escuchar una lectura mía a la lectura del mismo autor, porque va a haber una interpretación diferente. Entonces vamos a elegir un fragmento que nos quieres compartir para que los autores que están allá en casa, son también los tantas lectores... cosas, tantas posibilidades, pero bueno, voy a buscar algo que me parece que tiene que ver mucho con la charla que hemos adelantado. Y así le vamos dando esa intriga y esa emoción. Exacto. Para que ellos adquieran el libro y lo lean de inicio a fin. Ok, yo tuve... una de mis experiencias fue en un retiro espiritual, ¿cierto? Algo que tú empezaste a leer ahora, y lo quiero complementar con la reflexión final que hice de esa experiencia, ¿cierto? Entonces dice así: el diablo me ha seguido visitando, no siempre con la misma forma, ni en los mismos escenarios, pero su presencia es inconfundible. Cada tanto regresa, me dice que me espera, que tiene algo especial preparado para mí y que tarde o temprano volverá a intentarlo. Y aunque me esfuerzo por vivir en gracia, no todo ha sido fácil.
En todos estos años he tenido crisis espirituales muy profundas, momentos en los que me he sentido solo, sin fuerzas, sin claridad, incluso peleando con Dios. Momentos en los que la propuesta del enemigo parece más razonable que la promesa del cielo. Hubo instantes en los que con sinceridad estuve tentado a aceptar su trato, a tirar la toalla, a rendirme. Pero incluso en los días más oscuros, una pequeña luz permanecía encendida dentro de mí, una llama débil, casi imperceptible, pero suficiente para recordarme que Dios nunca me ha soltado, que a pesar del dolor, de las caídas, del silencio, Él sigue conmigo. Y por eso sigo de pie, y por eso escribo esta historia, no como un héroe, sino como un testigo, alguien que ha visto de frente el rostro del mal, pero ha decidido una y otra vez seguir abrazando la cruz. Qué bueno, ahí tenemos ese fragmento que nos acaba de compartir Julio Flores en Volando entre Letras, que nos encanta generar esa intriga para que ustedes digan, definitivamente me quiero leer esa obra de inicio a fin. Vamos a aprovechar entonces este momento porque yo sé que ustedes están también esperando no cosas paranormales, no sombras, no voces ni apariciones, pero sí un reto, porque todavía nos falta un reto y nosotros en nuestro programa siempre preparamos dos, pero también es muy sencillo. Incluso creo que es más sencillo que el primero, y ustedes allá en casa también nos van a acompañar con los retos. Antes de decirle en qué consiste, le voy a entregar a Julio por acá una hojita y un lapicerito, y ustedes allá en casa también tomen su hoja y su lápiz. El reto consiste en que Julio nos va a crear 3 palabras diferentes, son palabras que no están en la RAE, no están creadas, vamos a crearlas aquí con su significado, pero su significado va a ser paranormal. Yo tengo acá un ejemplo de una palabra que creé y la palabra se llama trincolpi, momento en que una persona ve una sombra pasar por el techo. Entonces, si una persona ve una sombra pasar por el techo, eso es un trincolpi. Es una palabra que me inventé, con un significado que me inventé, que quien quita algún momento la RAE diga, vamos a colocarla, vamos a incluirla ahí. Entonces, mientras nuestro autor crea esas 3 palabras, nosotros vamos a aprovechar este momento para recomendar el libro del programa. Y por acá tengo CESPA, La Colonia Maldita. Es un libro de mi autoría, de género terror, que se transforma en fantasía épica. Cuando CESPA se muda con su prometida Lucy a una casa apartada, lo que parecía el comienzo de una nueva vida se transforma rápidamente en una pesadilla. Ruidos inexplicables, presencias oscuras, alucinaciones y manifestaciones demoníacas comienzan a desdibujar la línea entre lo real y lo infernal. A medida que los días pasan, secretos enterrados salen a la luz y el ambiente se vuelve cada vez más opresivo. Atrapado en un destino que no eligió, CESPA descubre que fue marcado desde antes de nacer para ser el cuerpo que abrirá las puertas del infierno. Todo lo que ha vivido, cada pérdida, cada ruptura, ha sido parte de un plan mayor. Una batalla sobrenatural se libra dentro y fuera de él. Ángeles y demonios lo observan y cada decisión lo acerca más al colapso de su alma. ¿Podrá resistirse o ya es demasiado tarde? CESPA, La Colonia Maldita, que lo pueden encontrar ingresando a www.volareditorial.com y en Busca Libre también. Y nosotros vamos a regresar aquí a este maravilloso reto que tenemos, que yo sé que ustedes allá en casa también lo están haciendo y que ya lo han terminado. Recuerden que al finalizar le toman una foto y nos etiquetan como @ccmtelevisión, @volareditorial y @Jonathan Giraldo para conocer estos procesos que llevan con nosotros. Julio, ¿cómo encuentras el reto? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo vamos? No, el tema del reto está no tan sencillo como lo habías dicho, porque las definiciones las puede tener claras, pero encontrar una palabra que se enganche con la definición no es tan sencillo, pero ahí voy. Ajá, qué bueno, ya tenemos al menos Tengo una. Compártanos entonces, ¿cuál tienes? Bueno, la palabra que me inventé se llama prestatar. ¿Qué quiere decir? Encontrar objetos escondidos oscuros. Ahí está esa palabra que nos acabamos de inventar aquí en Volando entre Letras. Yo sé que ustedes allá en casa también se han inventado 2, así que tomen una foto y nos etiquetan para nosotros saber esas palabras que en algún momento pueden estar en el diccionario de lo paranormal. Julio, cuéntanos una cosa. ¿Existen los elegidos?
¿En qué sentido me lo estás preguntando? En el sentido de, por ejemplo, ahorita leímos la parte del libro que el diablo decía, no sé por qué te eligieron a ti para ver estas cosas. Exacto. Entonces, existen personas elegidas que Dios dice, no, te elijo a ti no, a ti sí, a ti no, esto por esto es especial, esto no. Pero te elige no porque seas especial, te elige porque tiene un trabajo específico para cada persona, un fin, una ¿cómo te lo puedes decir? Tienes una tarea que cumplir espiritualmente, ¿cierto? Algunos son escogidos o elegidos para ese servicio, otros no, pero creo que esa situación sí sucede, ¿cierto? Porque hay personas que tienen esos carismas, esos dones, esas bendiciones, y cuando es el momento adecuado, como los tiempos de Dios son perfectos, Él te lo hace sentir y te lo manifiesta. Bueno, Jonathan, necesito que tú seas mi elegido para este trabajo espiritual. Ah, ok, o sea que sí podemos decir que sí hay elegidos y hay personas que de pronto dicen, no, no te necesito para este trabajo espiritual, entonces sigue tu vida Pero normal. exactamente, pero te lo reitero, no te elige porque tú seas especial o diferente a cualquiera de Solamente nosotros. porque está un plano ya marcado desde... Y está en tu plan de vida que tú prestes ese servicio. Okay. Hay personas santas que hacen trabajos especiales y que Dios tiene para ellos ese objetivo, ¿cierto? Y los santos normalmente, muchos de los santos tuvieron su pasado y no son personas tan santas, ¿cierto? Pero Dios los escoge para un trabajo puntual. Se me viene a la mente el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles, uno era recaudador de impuestos, el otro lo negó 3 veces, el otro lo entregó, lo vendió. O sea, no eran personas santas, por decirlo de alguna manera, en el momento en que Dios los eligió y los escogió. Porque la iglesia cristiana o la iglesia católica es una iglesia, la palabra lo dice, una iglesia de santos y pecadores. El hecho de que tú seas pecador o no tengas una vida tan santa no te hace una mala persona, te hace un ser humano común y corriente, con una historia de vida que puedes cambiar en algún momento y que Dios da esa oportunidad de cambio para eso, para ser elegido para un trabajo específico que Él tiene para ti. Julio, anteriormente nos habías dicho que tú veías estas cosas y a veces pensaba que era imaginación, que Sí. se lo imaginaba. ¿Cómo podemos identificar nosotros un episodio paranormal a un episodio imaginado, que incluso muchos le podrían llamar esquizofrenia? Exacto. Y muy chévere que me toques ese tema porque yo soy de las personas que cree que las personas, valga la redundancia, que están en los manicomios, no todos están locos. Okay. ¿Cierto? Porque cuando empiezas a sentir eventos paranormales o a tener esa posibilidad de sentir presencias, de sentir ese tipo de entidades, es muy común que te tilden como que estás perdiendo tu cordura y te mandan desde donde el psiquiatra. Y hay una línea muy delgada entre que estés imaginándote las cosas con delirio y ese tipo de situaciones y que en realidad sí estés teniendo esos contactos espirituales. Pueden ser con ángeles, pueden ser demoníacos, pueden ser de cualquiera de los dos tipos. Los que son con el demonio son preternaturales y los que son con entidades de Dios son sobrenaturales. ¿Cómo los puedes identificar? Un ejercicio que yo aprendí a hacer es el discernimiento. Con el discernimiento pidiéndole a Dios que te muestre el por qué y si es real o no es real. Y una herramienta muy importante que también recomiendo usar para cuando una persona siente temor, siente miedo de que está escuchando, viendo, sintiendo cosas, es esa. Cuando te genera paz, no es nada oscuro. Cuando te genera miedo, cuando te genera ansiedad, cuando te genera terror, cuando te genera ese tipo de sentimientos, hay detrás algo oscuro. Entonces el discernimiento te permite ir depurando una cosa o la otra.
Incluso nosotros tenemos mucha influencia de las películas de terror, como lo dije también al principio, El Conjuro, Annabelle, El Exorcismo, y a veces incluso el mal se nos presenta como niños, porque son niños inofensivos, y uno cree que está todo Que está bien todo porque bien. son niños, pero entonces... Pero entonces si ese niño te genera temor, el discernimiento te permite, te da esa habilidad. Si ese niño que ves, así sea un niño muy tierno, te genera miedo, temor, entonces no es una situación normal o no es una situación sana, no es una situación bonita. Entonces eso hace que tú empieces a identificar qué viene del bien y qué viene del mal. Esa es una buena forma de tú ir identificando y entendiendo qué es real y qué no es real. Que incluso entonces muchas personas a veces dicen, no, es una corazonada, yo tengo este sentimiento, esta sensación, esta intuición de poder guiarme por esas cosas. En tu libro nos encontramos unas oraciones. Sí. Estas oraciones, si alguien las interpreta mal o las hace para otra cosa que no sea para contrarrestar el bien, puede tener un peligro. Sí, mira, no todo el que se forma en oración de sanación, liberación o exorcismos, este tipo de situaciones, lo quiere hacer para hacer el bien. Por eso la Iglesia muchas veces no es que tape o que esconda esta información. Son muy recelosos en autorizar a las personas laicas como nosotros en tener acceso a esa información, porque hay muchos no lo quieren aprender para hacer el bien, lo quieren aprender para hacer el mal. Te coloco otro ejemplo. Tienes que tener mucha precaución, o tienen que tener mucha precaución cuando compren objetos santos, crucifijos, rosarios, imágenes de la Virgen, en fin, de ese tipo de cosas, porque muchos sitios donde venden estas cosas lo ritualizan. Okay. O sea, les hacen oraciones oscuras para que tú te lleves tu virgencita o tu crucifijo ritualizado para tu casa y en vez de que esa imagen generar paz, generar tranquilidad, generar protección, genera cosas malas. Quizás para un beneficio para ellos mismos, porque también suele pasar. Exactamente. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si lo compras o te lo regalan, vaya a la iglesia, hágalo bendecir. La bendición no le sobra, y si algo oscuro tiene, la bendición lo libera, lo sana, ¿cierto? Entonces, no se trata de ver al demonio en todas partes, sino de ser precavido, porque él es muy astuto, él se esconde detrás de imágenes santas. Otro discernimiento que te puedo recomendar, hay personas que prestan el servicio de oración, de sanación o de liberación y te cobran. Okay. Lo que Dios te regala gratis, te lo da, gratis lo debes de compartir. Tú no puedes, no debes cobrar por una oración. Hay personas que en su desespero por su situación económica o de salud o sentimental o de trabajo, acuden a este tipo de personas y el demonio le da poderes a esas personas. Te sanan, te liberan, ¿cierto? Pero te cobran. Y el demonio, a su vez, a su tiempo, en su momento, te cobra ese beneficio y te vuelves a enfermar o vuelves a caer en quiebra o vuelves a tener una situación mucho más complicada que la anterior. Entonces ya no vas a acudir a la oración, sino que vas a acudir nuevamente al brujo o la bruja que te hizo el trabajo y que quizás en ese anteriormente. momento ellos mentalmente dicen, te estaba esperando, porque ya sabía que ibas a volver y claro, sabía que necesitabas se vuelve adictivo. el favor. Julio, esta conversación realmente está muy interesante. Yo sé que allá en casa también están así con los pelos de punta, están queriendo saber más, pero a veces el tiempo no nos ayuda mucho y nuestro programa empieza a llegar a su fin. Vamos a aprovechar de manera cortica una invitación para que le digamos a las personas dónde comprar tu libro, dónde acercarse para obtener un ejemplar de ellos y también si tienes tus redes sociales. Ok, Jonathan, mira, el libro en este momento solamente se puede adquirir por Amazon, por la plataforma Amazon. Tú buscas el libro por su nombre o por el autor, ahí lo encuentras. Hay 3 posibilidades, lo puedes comprar digital, lo puedes comprar en pasta dura o en pasta blanda y él ya te hace los cobros por PSE y por tus cuentas bancarias, ¿cierto? Y te lo envían por correo a tu casa. Pero también está la posibilidad que si me quieren escribir a mi WhatsApp, a mi número telefónico,
¿Nos puedes dar el número telefónico, Exacto, por favor? mi número es 300-887-2443. Me escriben, me hacen la solicitud del libro que quieren adquirir y yo me encargo de traerlo lo más rápido posible. Ahí está esa invitación para que adquieran el libro de nuestro autor invitado al programa Volando entre Letras. Bueno, Julio, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá compartiendo sus experiencias. Ya saben que a nosotros Nuevamente, gracias a ti, Jonathan. Ya saben que a nosotros nos pueden seguir por @ccm Televisión, @Volar Editorial y @Jonathan Giraldo. Nos vemos en un próximo episodio de Volando entre Letras. Por ahora nos despedimos. Chao, chao, chao.